Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. Yo con ganas de traeros más contenido, saliendo un poco de los resúmenes de las Kardashian, que aunque sé que os gustan y entretienen, no me da mucho tiempo de profundizar en nada, y además que durante los meses que he estado sin subir vídeos, han pasado cositas de las que yo tengo también algo que decir. Y entre varios temas no podían faltar las Jenner liándola de algún modo o recibiendo un chorro de odio. Siento que haga lo que haga, me critican. En un principio se iba a hablar de la pareja del momento, Kendall Jenner y Bad Bunny, pero el mismo guión del vídeo me ha llevado a traeros este primero, porque aparte de que tiene más miga de la que parece, voy a poder explicar mejor con argumentos de verdad, no como los de es que la tiene envidia. Pues no todo el mundo al que le caes mal tiene por qué tenerte envidia. Simplemente no puedes gustar a todos y quizá hasta les des motivos de peso para ello, para caerles como el culo. Como a mí me pasa, ya sabéis, con Hailey Bieber, y qué casualidad que no soy la única que piensa lo que venía diciendo de ella y se ha sabido de forma más viral aún hace nada. Aunque a las hermanas Jenner les va a caer también un repaso, pero me voy a centrar más todavía en el verdadero protagonista de toda la película montada, que es Justin Bieber en realidad. Y bien, para entender qué es lo que pasa actualmente, nos tenemos que ir al principio de los principios del drama de los dramas de esta generación e incluso hasta los inicios de cada uno de sus protagonistas. Por eso he decidido hacerlo mejor por partes, para que tenga más condimento, no me sature y os suba más a menudo. Así que ponte cómoda o cómodo, porque quizá no te cuente nada nuevo, pero sí que una nueva forma de contártelo. You can calm down, calm down. Dance with me and take the lead now, lead now. Selena Gómez es una persona que sin necesidad de saber a qué se dedica, ya cae bien de entrada. No sé, es algo misterioso que tiene el ser humano, lo de causar buena o mala impresión en cuestión de segundos. Según algunas investigaciones, tardamos entre 150 milésimas de segundo y minuto y medio en emitir un veredicto sobre una persona. Ya si es alguien con prejuicios, ni te cuento. Perdón, es que hay algo muy cautivador en ti. Gracias. Pero lo cierto es que no sabes nada de mí. Pero bueno, esta buena impresión de Selena la tiene mucha más gente como yo, sin necesidad de ser fans de ella, sino que somos simplemente personas distintas y en teoría coherentes. Pero es que encima Selena es reconocida por su talento, ya que lleva trabajando desde los 10 años en la industria del entretenimiento, cuando empezó en la serie infantil Barney y sus amigos, con el papel secundario de Gina. Luego, ya siendo adolescente, se convirtió en una chica Disney en Los Magos de Waverly Place. Y desde entonces hasta hoy prácticamente lo sigue siendo, ya que está en la serie de Solo asesinatos en el edificio, que pertenece a la misma factoría. Y además se ha mantenido en el candelero tanto por su trabajo como por el apoyo de sus fans, que los hay de todo tipo, incluidos los llamados Selenators, que no son pocos. De hecho, la han convertido en la nueva reina de Instagram, destronando a la mismísima Kylie Jenner. Y ojo, porque esto forma parte de la historia que os contaré más adelante. El origen de Selena es humilde. And it took my grandparents 18 years to get citizenship. So if we were living in today, I don't even think I'd be here. Probably not, because that's my dad, you know. Su madre la tuvo siendo una adolescente de 16 años y luego se separó del padre, quedándose con la custodia completa cuando Selena tenía 5 años. La relación con su padre fue más bien distante, aunque hayan tenido contacto a lo largo de los años. Pero realmente Selena creció en un entorno monoparental, viendo cómo su madre trabajaba muy duro para sacarlas a ambas adelante, así que esa visión la tomó como una referencia, pero a la vez a madurar precozmente y a responsabilizarse de sí misma desde bien joven. Luego, a lo largo de los años, ha ido confesando que ha tenido distintos problemas mentales, como ansiedad, depresión y bipolaridad, a causa de su infancia. I feel like a lot of people used to think that maybe fame means a ticket to complete happiness. I deal with a lot of depression and a lot of anxiety. También por su enfermedad de lupus, que es autoinmune y puede atacar a diferentes órganos y tejidos, tuvo que someterse a un trasplante de riñón, el cual se lo donó una de sus mejores amigas, y por lo que se mantuvo retirada durante un tiempo para su recuperación. Pero también otras etapas turbias, como la relación tóxica con Justin Bieber, la han tenido deprimida en más de una ocasión. Set fire to my purpose, and I let it burn. Got off in the hurting when it wasn't yours.
pero que forma parte de otra de las tramas de esta telenovela millennial que os he traído este veranito mientras os refrescáis con lo que más os apetezca. Toda su lucha con sus enfermedades la ha compartido el documental para Apple TV My Mind and Me, para poder ayudar a todas las personas que estén pasando por lo mismo y no se sientan tan solos. If somebody sees me like this, then they won't feel alone now. My mind and También su naturalidad a la hora de dirigirse a sus fans a través de las redes le ha traído momentos de saturación que no entiende, como cuando subió una foto en la cama y todos especularon de que se encontraba mal y simplemente es que estaba tranquila, sin postureos. It's me in bed. Jeez. Yeah, I don't look as great with makeup. Thanks for pointing that out, everybody. Like, I'm a mess. I don't have makeup on. Y aunque algunos la acusan de utilizar a sus fans para cancelar a otras celebridades, lo cierto es que siempre ha compartido cuando le ha apetecido, ya que es su cuenta personal de una red social de la que realmente no vive ni tiene apenas interés en ello. Media has really been terrible for my generation. I understand that it's amazing to use your platform, but it does scare me when you see how exposed. Aunque más de uno daría un brazo por los ingresos que tendrá de la misma. Pero para ella el poder vivir durante el resto de su vida de su arte, como el de la actuación en cine, televisión o la música, sería de verdad un sueño para ella. Bien, más o menos hasta ahí puedo resumir quién es Selena Gómez, por si todavía no conocías la existencia de esta mocatriz. Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Porque aunque ella misma haya dicho que no es modelo, en alguna ocasión sí que lo ha sido para algunos contratos y para su propia marca de cosméticos, Rare Beauty. Si te está gustando entreteniendo, dale un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y de paso contarme lo que te apetezca, aunque sea tu último emoticono, incluido el del mojón. Tu apoyo es muy importante para mí y para la creación de más contenido. Ahora vamos a ver quién es Justin Bieber. I'm so lonely. Justin Drew Bieber era un niño de 12 años que subía vídeos a YouTube cantando por las calles de London, Canadá o en su habitación. Canciones de Justin Timberlake, Chris Brown o Usher, que casualmente fue quien le catapultó a la fama sobre el 2009-2010 cuando le ofreció firmar para su discográfica. Y fue cuando surgió lo del Baby, que logró tener hasta 2 billones de visitas por su canal. La canción, pues oye, tuvo todos los componentes necesarios para convertirse en un éxito rotundo por su letra, que viene a ser la de un niño mono del instituto que se enamora de una chica que a su vez le da calabazas y él no puede vivir sin ella. thought you'd always be mine. Aunque la verdad que el videoclip tiene tintes de acosador un poco, ¿no? La chica ahí como quita, que le empuja y todo, y el otro con cara de helado, cantando como si no fuera con él la cosa. Ahí está Drake en el videoclip, con toda la muchachada, que supongo que representa a un tutor legal de estos niños en caso de redada. Si no, tú me dirás, o a lo mejor es el que reparte los caramelos ahí, a la salida de la bolera. Así que todos los pubers que suspiraron con sus canciones, más los padres que las sufrieron, fueron enseguida conscientes de que el éxito de ese niño canadiense que soñaba con ser cantante se había hecho realidad y la fama le llegó de golpe, llenando estadios y estando en boca de todos, hasta el punto en el que cuando se hizo muy famoso, hacían constantemente parodias de ser un chico muy guapo que enamoraba a mujeres que bien podrían ser su madre. Wow! I feel violated right now. Esto, desde luego, que es muy sexista, porque aunque pueda parecer que por parte de las mujeres la broma como que se ve de otra forma, I want some Bieber fever, and I want a Bieber rash. I want it all. It'd be like cougar rape. no deja de ser sexualizar a un menor. Estos detalles, más tanto pelotazo de éxito, le llevó a dar una imagen de sí mismo ante los medios de un chico prepotente que no sabía manejar lo que estaba viviendo. Okay, I'm trying to wipe the floor. Give me a second, yo. Guys, never mind. I'm done. I'm not doing the show. I'm not doing the show. Y se convirtió en un artista infravalorado y muy criticado por muchas personas que le veían como simplemente un chico de moda. I want to thank Michael Jackson, because without Michael Jackson, none of us would be here. So, thank you so much. Al igual que Selena, Justin se crió con su madre, que se separó del padre y que también le tuvieron muy jóvenes. Así que creció con el referente de una madre soltera trabajadora, con pocos recursos y entre ellos, gracias a la ayuda de la iglesia del barrio.
y la música fue su medio de escape a la vez que un hobby para él. Dicen que su infancia es lo que también le ha traído etapas depresivas siendo más mayor, pero yo creo que probablemente el éxito le hiciera más daño a este muchacho que cuando no lo tenía y vivía la música, que era su verdadera pasión, al menos es como yo lo veo. De todos modos, no me voy a desviar de la trama del drama y por el momento nos centraremos en los orígenes, las cosas en común que tenían los adolescentes y en lo que fue su relación que hicieron oficial en 2011. Aunque el primer acercamiento que tuvieron fue por el 2010, cuando Justin estaba recién comenzando su carrera de forma profesional y dijo esto en una entrevista. I think Selena Gomez is pretty, but I don't like her. Ella dijo de él que era muy mono, pero que le sacaba 2 años. Y es cierto que a esas edades se nota la diferencia aún. De hecho, ella parece más bien su hermana mayor. Mientras formó su grupo, Selena Gomez and the Zen, con el que llegó a conseguir un disco de oro y convertirse en el mismo icono que el que sería su novio, pero en femenino. Por eso, cuando salieron unas fotos de ellos dos juntos, atufaron a montaje, pero según dijo la propia Selena, finalmente se acabó enamorando de ese chico y comenzaron a salir. Aquello fue la comidilla de los patios de instituto y al poco de las redes sociales como Twitter o Instagram. Cualquier movimiento que tenían como una discusión o una reconciliación eran el punto de mira de los Selenators y Believers, que es como se les llama al grupo de fans aférrimos de los cantantes. Y así estuvieron durante 8 años, porque claro, no dejaban de ser chavales de unos 17 y 19 años, que habían pegado un pelotazo desde muy jóvenes, porque aunque Justin empezó siendo preadolescente, la fama a ese nivel también es desbordante a esa edad, y tuvieron una relación muy tóxica mientras ambos se formaban como personas adultas individualmente. La relación en sí daría para una novela turca de 15 temporadas, incluso llegando a la actualidad, contando ir y venir, centrándose en rupturas, reconciliaciones y otros rollos entre medias de los 8 años que estuvieron juntos. Y aquí es donde os voy a sacar la chicha de todo esto, que no es poca, e intentaré traeros muy bien explicados y contados los chismes de la chupipandi hollywoodense más top de esa época. Porque se pusieron de chupitos de babas de unos y de otros hasta las cejas.